Buenos días, gracias a la organización del Congreso y al Comité Valor por admitir que venga a presentaros hoy un ejemplo de lo que acaba de explicar Sonia. No voy a explicar para nada igual que ella ni mejor. Simplemente voy a ser breve y voy a contaros la guía praxis que yo elaboré a consecuencia del trabajo de fin de máster y proposición desde la Fundación INDER, el hacer un trabajo de fin de máster, guía praxis, implementando buenas prácticas en el cuidado del paciente afectado. Los objetivos que traía eran describir la metodología de la guía de praxis, pero como he dicho ya lo ha explicado Sonia, por tanto voy a pasar rápido esa explicación y poner algún ejemplo de implementación de buenas prácticas en mi día a día. La paciente objeto que elegí para realizar la guía praxis era una paciente joven, recién ostomizada debido a una enfermedad inflamatoria intestinal bastante agresiva, con muchos años de evolución y con una evolución, y con un subsidiaria cirugía resecativa de colon total debido a que había tocado el techo terapéutico en el tratamiento farmacológico. Era una paciente joven al que se la otomiza y posterior a la cirugía comienza a presentar fístulas interacutáneas debido al mal cierre de la herida quirúrgica. Y además está un año aproximadamente ingresada en planta de hospitalización y requiere nutrición parenteral porque perfiles nutricionales muy justos y demás. La problemática, sobre todo familiar, que tenía esta paciente y de lo que más aquejaba a ella era porque tenía dos niños pequeños y no tenía prácticamente nada de apoyo familiar. Por eso, claro, pues ella se preguntaba que siendo de alta a domicilio, ¿cómo podría ella sola atajar el cuidado del estómago? Porque además era una ostomía de alto débito y los cuidados de las fístulas enterocutáneas que presentaba. Por tanto, me planteé la pregunta PIO, paciente ostomizado, intervención de enfermería. Sobre todo queríamos aumentar su autonomía y la calidad de vida, por tanto, de esta paciente para poder así conciliar su vida familiar. Y como objetivos, pues queríamos que ella sola controlase el automanejo de sus heridas y de su estómago. Fue una tarea ardua para la enfermería porque la tuvimos que instruir desde planta para que ella hiciera todo este manejo en su domicilio. Y claro, pues ella refería preguntas del tipo, pero ¿y si yo tengo esto que se me rompe y tengo que llevar a mis hijos al colegio, cómo podría solucionar este problema? Entonces, todas estas preguntas las fui recogiendo para posteriormente, mediante las búsquedas bases primarias y bases secundarias, que me basé sobre todo en la guía RICA y la RENAO, a partir de ahí hice la lectura de los artículos que seleccioné por título y resumen y saqué un resumen de resultados de recomendaciones de buena práctica. Aquí tienen un ejemplo de recomendaciones de buena práctica que yo veía adecuado con respecto a las necesidades que presentaba esta paciente y para poder extrapolarlo a preguntas para el grupo focal. Por ejemplo, facilitar el acceso a las enfermeras estomaterapeutas en aquellas personas que quieren someterse o vivan con una ostomía. Como intervención, lo realizaríamos mediante facilitando el acceso a la enfermera estomaterapeuta desde el inicio del diagnóstico al paciente o a su cuidador principal, y para evaluar esta intervención, pues tangiblemente lo veríamos como que el paciente es citado en la consulta con la estomaterapeuta una vez que sabe que se le va a practicar este tipo de cirugía y que puede conllevar a la realización de un estoma. Y en esa primera visita, la posible ubicación del estoma sería marcada. Por tanto, las preguntas que elaboré para el grupo focal, que luego les trasladé, fueron algunas como: ¿hubo acceso a su enfermera estomaterapeuta desde el inicio del diagnóstico? En esta primera visita le fue marcada la posible ubicación del estoma.
Para reunir al grupo focal, lo resume de la reunión virtual, a diferencia de los participantes, puesto que estábamos en época post-pandemia y preferían no hacer una reunión presencial. Los sujetos no se conocían entre sí, yo tampoco les conocía. Los habíamos captado desde la consulta de ostomía. Yo en aquel momento no trabajaba en esa unidad, sino que trabajaba en planta de cirugía general. Era un grupo homogéneo desde algunas características. Por ejemplo, intenté pues, que tuvieran la misma problemática social, familiar o laboral y que se enfrentasen a situaciones parecidas como las que se habían enfrentado la paciente objeto estudiada, pero luego durante la reunión surgieron algunas otras características que le hizo al grupo heterogéneo y que eso le dio bastante riqueza a la hora de compartir experiencias y habilidades y trucos a la hora de sus autoridades. Por tanto, como ha comentado ya Sonia, una vez ya reunidas todas las opiniones de los pacientes expertos y las computé en estos 3 ítems, como ya he explicado. ¿Qué debería saber hacer el paciente? Conocimientos. ¿Qué debería saber hacer? Habilidades. ¿Y qué comportamiento debería adoptar? Actitudes. Y aquí surgen algunos ejemplos que surgieron de aquel análisis de todas las respuestas de este grupo focal, como por ejemplo, una habilidad que ellos comentaban era saber cuáles son las complicaciones urgentes por las que hay que consultar a un profesional. Como también ella ha explicado, pues todo esto se computa en una tabla de resultados en la que vamos a localizar las recomendaciones buena práctica que iniciamos, o sea, con la que comenzamos todo y analizamos mediante las búsquedas bibliográficas y al final de los resultados podemos hacer un engranaje entre los conocimientos, las habilidades y las actitudes que han salido resultado del grupo focal. ¿Y cómo ponemos a diario en marcha todas estas buenas prácticas y estos resultados que obtenemos de los pacientes y la guía praxis me ha confirmado al realizarlo cómo tienen que ser las actividades? Bueno, pues nosotras conocemos al paciente desde el primer día de la consulta. Es derivado cuando es una cirugía programada desde la secretaria o desde el cirujano a la consulta de ostomías y nosotras ahí tenemos un primer contacto con el paciente y ya le ponemos en el centro de nuestra actividad. Valoramos además de su aspecto clínico, además también valoramos sus aspectos familiares y vemos al paciente de una forma holística. En la consulta preoperatoria, donde tenemos un primer contacto con él, además le realizamos un marcaje de la posible ubicación del estoma y al alta le damos una guía de información preoperatoria que ha sido elaborada de forma multidisciplinar por fisioterapeutas, otras enfermeras de cirugía y de otras unidades donde se puede tratar este tipo de patología y además también están validadas por la experiencia de pacientes expertos. Al alta siempre nos aseguramos que la persona autorizada sabe realizar el autocuidado y además nos aseguramos de que la persona se va en unas condiciones lo más óptimas posibles en cuanto al aspecto social o familiar o laboral. Ya que para ellos nosotras vamos a ser un punto de referencia para este tipo de pacientes y además saben que pueden contar con nosotras porque tienen nuestro teléfono y nuestro contacto de la consulta para poder consultarnos cualquier tipo de duda o complicación. Y además también tenemos en marcha la Escuela de Salud para el paciente optimizado, que para mí es lo más enriquecedor de todo, puesto que viene un paciente experto, pero intentamos hacer un grupo homogéneo en el sentido de que todos estén pasando por el mismo proceso de enfermedad y les hacemos hablar, o sea, les ponemos ejemplos, les damos también algunos tips de teoría, por si alguno se le ha olvidado ya, por si alguno optimizado desde hace más tiempo, pero para nosotros es clave estos grupos, ya que pues es una gran ayuda.
el que compartan estas experiencias entre ellos. Y nada, muchas gracias.